bendiga ricamente estas familias y estos preciosos hijos que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 1 y el verso 20. Aleluya, gracias Dios. Siento una fortaleza de Dios en este lugar. Gloria al Señor. ¿Cómo nos ampara Dios? Nos respalda, amén, nos acompaña. Qué bendición. Dice la palabra 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quiero ministrarles, hermanos, acerca de esta preciosa revelación y a la vez promesa, amén, de parte de Dios, el amén de Dios. Amén, el amén de Dios. Oremos. Gracias te damos, poderoso Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia en este culto. Gracias, Señor, por tu poder en nuestras vidas. Tu gracia, Señor, que se ha manifestado para ampararnos, Señor, para respaldarnos, para salvarnos. Usa, Señor, le pedimos en este momento tu palabra, una palabra ungida, Señor, para bendecir, para salvar, para restaurar, Dios, para usarnos como instrumentos en tus manos. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Primero quiero enseñarles una palabra hebrea. ¿Está bien? Ya la sabe, varón, no me adelanta. Ya la sabe muy bien. Es amén. Ahora diga, ahora sí. Ahora estaba adelantado. Amén. Tomamos directamente del hebreo, amén, esa palabra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Se ha traducido, amén, a través de los años, amén, la historia, porque la verdad es una palabra muy compleja, muy preciosa. Jesús en su ministerio decía, tal vez la conocemos más con esta traducción, Jesús decía, de cierto te digo. Amén. Es la misma palabra. Amén. Entonces él decía eso antes de dar una gran verdad o una revelación de quién era él, o afirmaba tal vez cuando hablaba de su ministerio, hablaba del perdón, hablaba de hacer un milagro, de sanar, de dar esa oferta de restauración o cambio a una persona. Él decía, de cierto te digo. Amén. Estaba diciendo amén, amén. ¿Qué significa esta palabra? Primero, amén significa así es. Amén. En español decimos así es. O es cierto. O también podemos decir en el contexto, sí. Amén. Claro que sí. Es como decir amén. Es afirmar, gloria a Dios. Es dar una respuesta positiva. ¿A cuánto nos gusta una respuesta positiva? Amén. Hay dos palabras fuertes. Amén. ¿Cierto? Sí y gratis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Sí y gratis. Había una vez debajo de nuestra iglesia tuvimos un templo en el primer alto de un centro comercial y abajo había una ferretería. Ni recuerdo cómo se llamaba la ferretería. Ferretería, no sé, Pedro, ferretería, no sé qué era. Pero la cosa es que nosotros mismos cambiamos el nombre de la ferretería a la ferretería no hay. Habían montado ese negocio, hermanos, y no tenía nada. Cuando uno entraba tenía alrededor de la entrada herramientas y tornillos y tacos o anclajes, lo que llamamos tacos en Panamá, pero eran anclajes, amén, para los tornillos. Muchas cosas hay, pero cuando uno entraba decía, necesito un fitting tal,
o un tornillo tal, dice, déjeme averiguar. Y ellos pasaron atrás y uno escuchaba movimiento de caja y esto. Y siempre sale, no hay. No hay. ¿Tienen esto? No. ¿Tienen lo otro? No. Y al final dejamos de ir. Ya no bajamos ahí, entramos mejor el bus o el carro y viajamos a otro lado para donde había, amén, donde había una respuesta positiva, sí, amén, cuando uno pedía algo de ellos. Entonces Dios está diciendo que lo que Él hace, amén, lo que Él promete, Él hace, gloria a Dios, lo que Él ofrece, Él tiene. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Él dijo, sus promesas han sido cumplidas. Y agrega en Jesús. En Jesús, gloria al Señor. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios ofrece fue cumplido en Jesús. Amén. Y dice aquí en este versículo, hay una gran revelación que el apóstol Pablo da. Dice, damos gracias a Dios por haber dicho sí a nosotros. Amén. Cuando Él se manifestó en Jesús y cuando Él ministró a través de Jesús, Dios estaba diciendo a nosotros sí. Amén. Sí, decía a nosotros. Y el apóstol agrega aquí, y por haber dicho sí a nosotros por Jesús, y dejamos a Dios decir sí a otros, pero ¿cómo? A través de nosotros. Amén. Cuando alguien en este mundo viene y ellos están agobiados por el pecado, y ellos están afligidos por Satanás, amén, y sus vidas son una miseria y están sufriendo consecuencias de una vida mala, gloria a Dios, y ven a nuestras vidas y ven nuestro testimonio y ellos están preguntándose, ¿podré yo llegar a ser así? ¿Será que Dios podrá hacer lo mismo en mi vida? Amén. Lo que tú contestas, la esperanza que tú das, amén, el ministerio que tú ofreces, es Dios diciendo a través de ti sí a ellos. Amén. Sí puedes ser salvo, sí puedes ser libre, sí puedes ser sanado, sí puedes ser restaurado. Dios dijo sí a nosotros en Jesús, y a través de nosotros Él dice sí a los otros. Amén. Una hermosa revelación. Dios dijo en Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en Odisea, he aquí el amén. Amén. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. ¿Quién dijo? Jesús dijo eso. Amén. Jesús es el amén de Dios. Amén. Jesús es el sí de Dios. Gloria al Señor. Todo lo que uno espera, todo lo que uno desea espiritualmente, todo lo que Dios ha prometido para salvar y restaurar a toda la humanidad, Él lo hizo a través de Jesús. Jesús es el amén de Dios. Amén. Jesús es el sí de Dios. El 25 de septiembre del 2016, el aerolínea Southwest, que tiene su sede aquí en Houston, anunció su nueva campaña de publicidad. En el mundo lleno de sí, o en el mundo lleno de no, amén, el aerolínea Southwest es un avión lleno de sí. Fue su eslogan. Así comienzan. Agregan, nuestros competidores dicen no, nosotros decimos sí. Sí a tarifas bajas, sí a llevar maletas sin cargos, sí a cambios sin cargos. La competición dice no, Southwest dice sí. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto más
la iglesia, nosotros, amén, en un mundo que dice no, amén, no puedes avanzar, no puedes salir de aquello, no puedes superar lo otro, gloria a Dios, no puedes ser cambiado, amén, las cosas no van a cambiar, pero Dios dice sí, pueden cambiar, Dios dice sí, puede ser restaurado, Dios dice sí, tú puedes superar eso. Gloria al Señor. Además, Jesús es el regalo de Dios. Amén. Es sí, y también es una oferta que no le cuesta nada. Amén. Es un regalo de Dios, la salvación. Muy a menudo, hermanos, sentimos como si estuviéramos viviendo en un mundo de no. Amén. Atrasos, contratiempos, escaseces. No hay de esto, no hay del otro. No podemos, topamos contra cuantas cosas en nuestras vidas, amén. Pero cuando espiritualmente comenzamos a esperar en Dios, a ver las promesas de Dios, son sí y amén, amén. Dios sí cumple, gloria a Dios. Dios no nos deja plantados, amén. Dice la esperanza no avergüenza, amén. Hemos recibido el amor de Dios y la fe de Dios. Y dice, si esperamos en Él, no seremos avergonzados. Él afirma eso con la presencia de Jesús. Nos han dejado plantados, nos han decepcionado, nos han ignorado. Hay promesas que no han sido cumplidas. Gloria a Dios. Pero esta declaración de la fidelidad de Dios fue provocado por una acusación de los hermanos en Corinto contra Pablo. Tienen una queja a ellos. Amén. Gloria a Dios. A veces cuando le dicen no, uno reclama, ¿cierto? Pero quiero hablar con el manager. Amén. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu supervisor? Pero ¿por qué no hay? ¿Por qué no puedo? Amén. Uno reclama, y es lo que hicieron ellos a Pablo. Comenzaron a reclamar. Amén. Los hermanos de Corinto estaban muy sentidos con Pablo, porque según ellos Pablo los había dejado plantados. Eso fue la queja. Amén. Obviamente quejaron lo suficiente para molestar a Pablo, y Pablo responde en su defensa de la siguiente manera. Primero en verso 12 él dijo: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. ¿Qué estaba diciendo Pablo? En otras palabras, nuestro trato con ustedes ha sido con honestidad e integridad. No les hemos mentido. Nosotros nos hemos portado bien con ustedes. Verso 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Amén. Él dijo: espero que nos entiendan y que nos crean. Él sigue: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Él está diciendo: estamos tan orgullosos de ustedes y quisimos pasar a visitar. Amén. Ahora aquí llega el grano. Sí, quisimos llegar. Fue nuestra intención visitarles, pero algo pasó. Pero nos sentimos tan orgullosos de ustedes. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Mas planeamos visitarles 2 veces. No resultó. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Digo, íbamos a pasar 2 veces yendo y viniendo. O sea, íbamos en camino, pasar, visitarles, seguir, y volviendo íbamos a detenernos nuevamente y estar con ustedes, pero no resultó. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. No se imaginan que yo soy de los que dicen sí pero no. Amén, gloria a Dios. Le acusaron de dar su palabra y no cumplir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es una tremenda queja. Amén.
Pablo, ustedes prometieron pasar y quedar con nosotros y ministrar y bendecir a la iglesia, pero no llegaron. Amén. Tú eres de los que dicen sí, pero no lo hacen. Amén. No cumplen. Le estaban diciendo que era irresponsable Pablo. Amén. Se ofendió con esto. Y por eso está respondiendo. Y para respaldar su argumento, dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Gloria a Dios. Él está diciendo, con Dios es siempre sí. Amén. Con Dios es siempre amén. Él no falla. Él es fiel. Oh, gloria a Dios. Él es el amigo fiel. Él nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Ahora, bajo la unción de Dios, Pablo declara la fidelidad, amén, que Dios dice sí. Más bien hemos demostrado con nuestro ministerio el sí de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hermanos, Dios es fiel, Él cumple su palabra, amén. Él no nos deja plantado, no nos olvide, Él cumplirá todas sus promesas, todas dije, y para siempre, gloria a Dios. En Él podemos contar, porque el amén de Dios es Jesucristo, amén. El amén de Dios es Jesucristo. Él vino a nosotros. Él sí llegó. Es lo que estaba diciendo Pablo. Él vino, Él llegó. Y vimos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gracia y la verdad, amén, estuvo en Jesús. Pablo lo puso de esta forma en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, abundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Está hablando de la ley de Moisés, comparando con la gracia de Dios o el poder de Dios. Amén. La ley señala, amén. La ley condena. La ley trae su juicio y su pena. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero dice que en Jesucristo Él vino con gracia y con verdad. Amén. Él vino con poder, gloria a Dios, para vencer el pecado. Él vino con justicia. Él vino con también el juicio, pero Él vino con la verdad, y la verdad declara ante el pecado: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde está el error, donde está el pecado, donde está la falla, ahí está el perdón, ahí está la compasión, ahí está la libertad y la restauración. Entonces en Jesús Dios cumple, amén, la ley, pero también da algo más, por el Señor. Él da la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo lo puso así, hablando del poder de Dios para salvar, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, hablando de una aflicción en su carne. Amén. Una enfermedad, algo que le impedía servir y trabajar como quería para Dios. Pero Dios me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, gloria al Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Él dijo: en medio de lo que estás pasando, una aflicción, una prueba, un contratiempo, tal vez un aparente abandono, gloria a Dios, no llegó Dios, no me cuida, no sabe lo que está pasando. No es así. Dios está con nosotros, amén. Y el poder de Dios está en ti, y puedes abundar a buenas obras.
por el pleno respaldo de Dios siempre. Porque Él es sí y amén. Él no falla, Dios es fiel. Nos dijo: y recibiréis qué poder cuando reciban el Espíritu Santo, y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estoy uniendo aquí, hermanos? Amén. Como Dios dice sí a través de Jesucristo, ahora nosotros colaboramos con Él. Amén. Ahora esas promesas, ese gozo, esa esperanza, esa oferta de ser salvo, ese testimonio de restauración viene a través de tu vida. Amén. Viene a través de tu ministerio. Gloria a Dios. Dios dice sí al mundo a través de los preciosos santos salvos y llenos del poder del Espíritu Santo. Cada vez que alguien ve a tu vida, tu testimonio, están escuchando sí de Dios. Es lo que podemos esperar a recibir. Amén. Porque Dios los salvó a ellos y nos puede salvar a nosotros. El poder y la gloria de Dios se manifiesta en las vidas de sus hijos por nuestras buenas obras. Amén, por nuestras buenas obras. Lo dijo así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así llegamos nosotros, hermanos, cuando alguien manifestó o nos afirmó que Dios era fiel para salvar y para perdonar y para restaurar. Venimos corriendo, nos acercamos al trono de la gracia. Amén. Pero dice para el oportuno socorro. ¿Qué significa eso? Significa justo a tiempo. Justo a tiempo, en el momento, amén, tan crítico, en ese momento tan desesperado, en ese momento que uno está buscando un cambio, que uno está ante tal vez algo imposible en tu vida, pero uno escucha a través, amén, de una vida salva, una vida restaurada, un hijo de Dios. Uno escucha sí, sí tú puedes superar, sí tú puedes vencer, sí tú puedes ser cambiado, sí tú puedes ser perdonado. Si la salvación de Dios es para ti también. Gloria al Señor. En el momento necesario, tan crítico para esa persona, justo a tiempo. A veces uno dice: pero ya no puedo más. Ya he llegado a final. Ya no aguanto más. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero dice la palabra: justo a tiempo. Justo a tiempo llega Dios. Justo a tiempo llega para restaurar, para sanar, para dar esperanza, para liberar. Jesús es la gracia y la verdad de Dios. Él es el poder y la sabiduría de Dios. Él es la misma manifestación y la imagen del Dios invisible. Y toda la gloria de Dios vimos en la faz de Jesucristo. Amén. Es ver a Dios, es escuchar a Dios, es oír a Dios. Amén. Igual Él dice: como Él es fiel, en Él todas sus promesas son sí y amén. También en ustedes Él cumplirá en tu vida. Gloria a Dios. Él cumplirá por ti y también por otros. Obrará en ellos a través de nuestro testimonio fiel. Jesús es el amén de Dios. Dos ciegos estaban sentados junto al camino y cuando oyeron que Jesús pasaba, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué decía la gente? No. Los mandó a callar. No es el momento. No vino para ustedes. No vino para hacer eso. Amén. No, le dijeron no, pero Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieres que haga? Amén. Justo a tiempo, gloria a Dios. Esa gracia, esa misericordia, ese socorro, gloria al Señor. Justo a tiempo, donde esté pasando ustedes, donde están caminando en ese mundo. Otros dirán no, pero tu vida dice sí. Tu testimonio dice sí.
La unción y el ánimo que uno tiene para ministrar a otro, dice sí. Dios está diciendo sí. ¿Qué quieres que haga? Dijo Jesús. Amén. Queremos que nuestros ojos sean abiertos. Amén. Queremos ver. Entonces Jesús dijo, amén, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús dijo sí. A la mujer adúltera, cuando sus acusadores le habían dicho que no. Amén. Has fallado. Amén. Has vivido una vida pecaminosa. Lo que te toca es juicio, ¿cierto? La verdad era, podían apedrearla. Eso era la ley. Según la ley de Moisés, podían apedrearla. Amén. Tenían todo el aval de la ley, pero Jesús vino y Él es gracia, ¿qué? Y verdad. Gloria al Señor. Él es gracia y verdad. En Él está la justicia de Dios, pero también la gran compasión y salvación de Dios. Y Él la mira y dice, ciertamente la ley de Moisés dice que la pueden apedrear, amén, por ser agarrado, amén, en el mero acto de adulterio. Pero la gracia dice, amén, ellos dicen, no, tú no puedes ser perdonada, tú no puedes ser restaurada. Pero Jesús dijo, sí, amén, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. En un mundo de no, ella escuchó sí, el sí de Dios. Sí puedes cambiar, sí puedes ser restaurada, sí puedes ser perdonada. En el sí de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, ¿quién te condena? ¿Quién te acusa? Nadie puede decir no, porque llegó el sí de Dios. La mujer con una hemorragia había escuchado no. ¿Por cuántos años? 12 años. No. Pero ese día, el Señor, en ese momento, ella llegó al tocar el borde del manto de Jesús y ella escuchó por primera vez en 12 años, sí, amén, está sana, está restaurada, gloria al Señor, porque el sí de Dios, el amén de Dios la sanó, gloria al Señor. Hermanos, en un mundo lleno de no, en un mundo lleno de pecado y abuso y trauma y desastre, que el mundo escuche el sí de nosotros. Que el mundo logra escuchar ese sí y ese amén de Dios. Al hombre lleno de lepra, amén, dice que sucedió cuando estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. ¿Qué significa eso? Dice que era obvio que era leproso. Tal vez estaba ya con algunos de sus dedos, amén, comidos por esa enfermedad. Tal vez la punta de la nariz, las orejas, amén, desfigurado ya. Era obvio, no había cómo tapar su lepra. Era lleno de lepra. Que había escuchado por muchos años, no puedes estar con tu familia, no puedes abrazar a tus hijos, no puedes trabajar, no puedes vivir en tu casa. Cuando se acercaba, decían, él tenía que gritar, inmundo, inmundo, inmundo. No estoy limpio, no estoy limpio. Aléjense de mí. Había escuchado no de todos por años. No y no y no. Ahora pueden entender la pregunta que hace cuando llega y se postra delante de Jesús. Amén. Le rogó diciendo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Qué fe tan grande, gloria a Dios. Qué fe tan grande, desesperado, habiendo escuchado por tanto tiempo, no, nada, tú no vas a hacer nada ya en esta vida, estás enfermo, leproso, nada. Por eso ruega a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió su mano y le toca y le dice, sí, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Jesús le dijo, sí,
Sí, claro que sí. Cierto, así es. Ha llegado tu día. Serás sano, porque el sí de Dios estaba delante de él. Me imagino hasta este último instante le decían: espere un momentito, hombre, tú no puedes acercarse a Jesús. Amén. Tú no tienes derecho. Vas en contra de la ley. Más la ley prohibía a Jesús a tocarle a él. Pero dice la palabra, aquí llegó uno de Dios, amén, el sí y el amén de Dios, con gracia y con verdad. Gloria al Señor. Llegó con la ley, pero también llegó con la gracia, llegó con el problema y llegó con la solución. Gloria a Dios. Y él dijo: sí, eres sano. Amén. Él escuchó: sí, te libraré. El hombre endemoniado vivía en un mundo de no, nadie te puede controlar, nadie podía amarrarle, quebrajaba las cadenas, se cortaba, nadie podía domarle, nadie podía controlarle. Vivía en ese mundo, amén, de no. El enemigo le decía no, no y no. Recuerdo una señora que llegó a uno de nuestros cultos y en medio de las alabanzas comenzó a alabar a Dios. Creía, alzaba las manos y estaba como intentando entrar, amén, y acompañar la adoración. Y escuché y miré qué decía ella, y ella decía: no, 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 no. No alababa. Yo vi enseguida que había una opresión del demonios. La sacaron afuera, a otro cuarto, comenzaron a orar por ella y ministrarle. Estaba yo terminando de enseñar, pasé allá a estar con ellos y cuando hablé con ella, ella dijo: quiero ser libre. Explicó su vida en las drogas, su vida en todo clase de pecado y ocultismo y tantas cosas. Digo, mi familia me ha llevado de iglesia en iglesia y los han prohibido a traerme, amén, a estas iglesias, porque no quieren ver las manifestaciones que ustedes vieron. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Y ya yo no quiero esta vida, yo quiero ser libre. Pero cuando digo, ellos me dicen: alaba a Dios, aplaude, diga el nombre de Jesús, no más sale de mi boca. No. Los demonios le estaban diciendo no. No podía alabar a Dios, no podían decir Jesús, no podían ser libres. Y ella, bajo esa opresión, los creían. Yo le dije: mira, Ana Cecilia, aquí hay poder de Dios. Lo que tú sientes, lo que tú ves aquí es una unción, es un poder del Espíritu Santo para liberarte, para perdonarte, para darle una nueva oportunidad, para restaurar tu vida. Tú puedes decir Jesús. Ningún demonio le puede prohibir, ningún demonio puede hablar por ti. Tú tienes todo la fuerza de Dios, tú eres una creación de Dios. Tú puedes decir sí, porque Dios es sí y amén para ti. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? Siento fuertes pateadas como algo dentro de mí y no más sale. No sé, tengo tanto temor. Y no, vamos a orar por ti. Tú vas a decir Jesús, la primera palabra. Jesús, Jesús. Nomás diga Jesús y comienza a hablar Jesús y Él te va a sanar, te va a restaurar. Ella alzó las manos. Esas primeras palabras, ella no lo creía. Decía Jesús, y con más fuerza Jesús, y decía: libérame, perdóname, yo quiero cambiar. Hermanos, Dios la selló en ese instante con el poder del Espíritu Santo y tomó control de esa vida, porque Él es el sí y el amén de Dios. Ella quedó libre, restaurada, y hasta el día de hoy sirve a Dios y es fiel a Dios. Gloria al Señor. La profecía de Jesús era: pero Sión dijo: me dejó Jehová. Muy parecido a la queja que hicieron con Pablo. Amén. No vinieron, desatendieron, amén, a esta iglesia. No nos visitó.
Me dejó Jehová, dijo su pueblo. El Señor se olvidó de mí. Esta es la respuesta del profeta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Cuál es la respuesta? No, nunca. Esa mamá no puede olvidar de su criatura, jamás. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dijo Dios. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Gloria a Dios. Hablando de la santa ciudad de Jerusalén, de donde habían venido el pueblo de Dios al cautiverio en Babilonia. La imagen de lo que eran estaba grabado en la palma de la mano de Dios. Amén. Y él dijo: nunca me olvidaré de ustedes, porque él es fiel. Sus promesas son sí y amén. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta profecía fue cumplida por primera vez aquí con el ruego de Jesús desde la cruz. ¿Qué sentía él? Se sentía abandonado, se sentía defraudado, se sentía olvidado por Dios en ese momento. Y aquí Dios va a cumplir esta profecía, pero de una manera tan hermosa. Amén. ¿Cuál fue el cumplimiento? Fueron dos maneras que Dios cumplió esta profecía. Dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Él dijo, hablando de su templo: destruye este templo, amén, y en 3 días Dios lo levantará, amén. Me matarán en la cruz del Calvario, me enterrarán, pero al tercer día resucitará con poder y con gloria. Salió de ese abandono, salió de ese sentir de defraudo, salió de ese momento, amén, de decepción, pero en gloria, en victoria el tercer día. Y reina para siempre sobre su iglesia. El segundo cumplimiento era, amén, la petición del criminal colgado al lado de Jesús. Dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué había escuchado este criminal? No estarás libre, no vivirás. Lo que has hecho tal vez era homicida, porque estaba pagando con su vida, era homicida. Había escuchado: no, este es el último crimen que cometerás. Esta es la última vez, amén, que estarás libre. Ya morirás, ya pagarás por tus pecados. No hay esperanza, ya no hay remedio, no hay libertad. Es condena, juicio y sentencia de muerte. Escuchó ese criminal, pero estaba al lado del sí de Dios. Estaba al lado del amén de Dios. Estaba al lado, amén, de todo el poder y la gloria y la gracia y la verdad en Jesucristo. Jesús ya había respondido, Dios ya había hablado, porque tenía sus manos perforados con los clavos y teñidos con sangre. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Amén. ¿Y qué dijo al criminal? Porque solamente Dios tenía la potestad de decir esto. Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Sí, estarás libre. Sí, vivirás para siempre. Gloria a Dios. Sí, puedes ser restaurado justo a tiempo. En el último momento de su vida, escuchó: sí, sí puedes ser libre. Sí morirás en este momento físicamente, pero vivirás para siempre en la eternidad, perdonado. Gloria a Dios. Nada nos separará del amor de Dios, hermanos. Él vino a nosotros. Él sí llegó a este mundo caído y corrupto. La canción de los redimidos es: sí, todas las promesas de Dios habrán sido cumplidas. ¿Y cuál sería ese cántico?
ese canto, amén, al final, un nuevo cántico, dice la palabra: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Porque Él es el sí y amén de Dios. Y Él habrá cumplido todas esas promesas de haber edificado una iglesia preciosa como esta, de haber salvado de toda la humanidad, de toda nación, de todo lenguaje. Gloria al Señor, habiendo dicho así: sí, sí a cada uno de ellos. Sí puedes ser libre, sí estás perdonado, gloria al Señor, sí estás sanado, amén, sí estás salvo y lleno del poder del Espíritu Santo. Y mi hijo ahora, habiendo dicho sí, amén, a muchos, porque Dios cumple sus promesas. Pero esta preciosa revelación, lo que Pablo dijo, Dios dice sí en nosotros, a través de nosotros. Él dice sí, amén, a los demás a través de nuestro ministerio, nuestro testimonio. Y aquí está amarrado esto. En Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa somos nosotros. La esposa es la iglesia, gloria a Dios. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye, diga ven. Al que tiene sed, venga. El que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es la iglesia, hermanos, que dirá sí. En un mundo de no, diga sí. En un mundo, hermano, de pesar, amén, de rencor, gloria a Dios, de decepción, amén, de toda clase, amén, de pecado. La gente está buscando una salida, están buscando, amén, un cambio. Quieren escuchar sí, ese sí de Dios y ese amén de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pies. Satanás le está diciendo: no, no te puedes levantar, no puedes ser perdonado, nadie se acuerde de ti, nadie te ama, no, nadie piensa en ti, no, no puedes ser sanado, no, y no, y no. Gloria al Señor. He luchado con esto toda mi vida. Dios dice sí. Esto ha pasado en mi matrimonio, pero Dios dice sí. Yo no puedo superar esto. Dios dice sí, tú puedes. Nadie me ama, Dios te ama. Amén. Con esta confianza, viendo la fidelidad asombrosa de Dios, proclamamos como alabanza y adoración para la gloria de Dios, como dijo Pablo: sí, sí, sí. Sí, Jesús me levantó. Sí, Jesús me sanó. Sí, Jesús me salvó. Sí, Jesús llegó justo a tiempo a mi vida y a la tuya también. Sí, Jesús me restauró. Sí, Jesús me perdonó. Sí, Jesús no se olvidó de mí. Sí, Jesús llegó a donde estaba justo a tiempo y me salvó y me sacó del lodo cenagoso. Sí, sí, escuché. Dios me dijo sí. Cuando vivía en un mundo de no. Un mundo de no. Pero llegó el sí y el amén de Dios. Esto es lo que representa la iglesia del Señor Jesucristo. El sí de Dios. El sí de Dios. El sí de Dios. Gloria al Señor. Porque le levantemos las manos, hermanos, y intercedemos un momentito aquí.
Yo siento en el Espíritu que algunos han venido aquí y el mundo y el diablo y la carne te ha dicho no. No puedes cambiar, no puedes avanzar, no puedes ser perdonado. No puedes salir de esto, pero Dios te dice sí. Las promesas de Dios son sí, amén. Por eso esa preciosa palabra, cuando alabamos, cuando oramos, hermanos, decimos amén, amén, amén. Cuando el predicador está predicando, decimos amén. Así es cierto, es el sí de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Sí. Pero el diablo me ha golpeado, ha burlado de mí. Aquí estoy pagando por lo que yo he hecho. Hoy puedes ser libre, hoy puedes ser perdonado. Dios te ama, Dios te va a restaurar, Dios te va a cambiar. Sí. Nunca me olvidaré de ti. Ahí están las marcas de los clavos. Ahí está la marca de los clavos, lo que tú eras, lo que tú hiciste, dónde andabas, lo que te ha pasado. Dios lo ha visto todo. Tu pregunta es: ¿qué de mí? ¿Qué pasará? ¿Qué puedo esperar? Y la respuesta de Jesús es sí. Sí. Sí y amén. Sí y amén. Ahora tú eres el sí de Dios. Tú eres la gloria de Dios. Tú eres el testimonio de Dios. Tú eres esa respuesta positiva de Dios a una vida atada. En un mundo lleno de no, la iglesia es el sí de Dios. Es el amén de Dios. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Te pregunto, ¿qué necesitas? Quiero ser libre. Quiero ser sanado. Quiero ser perdonado. Quiero que mi matrimonio sea restaurado. Sí, sí, sí.